de taller 1. Entonces aquí vemos el título, taller de procesos 1, práctica número 2. Se refiere al título de transferencia de calor. En esta práctica vamos a determinar la transferencia de calor de un fluido en un cilindro concéntrico, ¿ya? Entonces vamos a ver cuán importante es el hecho de que se lleve a cabo la transferencia de calor en un tubo concéntrico. Ahora, en la mayoría de las industrias, por ejemplo, las tuberías que tienen forma cilíndrica, cuando transportan fluidos a alta temperatura, estos deben estar debidamente aislados. Entonces, para ello se utilizan aislantes que van a permitir evitar pérdidas de calor, ¿ya? Porque ustedes bien saben que la transferencia de calor se efectúa de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces, el aislante va a tener la particularidad de evitar en una mayor parte esta transferencia de calor. Ahora, se utilizan aislantes adecuados. Son, por ejemplo, se pueden utilizar aislantes hechos de resinas, otras de plastoform y también otro tipo de aislantes, ¿no? Hoy en día los aislantes tóxicos que se estaban utilizando eran, por decir, el asbesto, fibra de vidrio. Entonces ya estos en la industria están prohibidos de utilizar. Entonces, en las industrias, el aislamiento con estos aislantes permite el ahorro de energía y evita pérdidas de calor. Entonces, es muy importante considerar estos aislantes, ya que nos van a permitir a nosotros evitar que haya una mayor transferencia de calor de una fuente caliente a una fuente fría. Entonces, para llevar a cabo esta práctica, necesitamos de un equipo. Este equipo consta de un recipiente cilíndrico, aislantes, vamos a trabajar con plastoformo y con cartón. Luego necesitamos del uso de un termómetro, una cocina, un flexómetro. Ese sería el equipo adecuado para llevar a cabo la práctica correspondiente. Entre las sustancias a emplear, vamos a utilizar el agua, los cerillos para efectuar el proceso de combustión y gas licuado de petróleo. Esto nos va a permitir tener el calor suficiente y necesario para que el agua que va a ser utilizada en este proceso pueda cambiar su temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Ahora, dentro del programa y siguiendo la hermenéutica, el modelo de llevar a cabo la práctica correspondiente, vamos a ver el diagrama de flujo del proceso. Este consta de lo siguiente. Bueno, en este diagrama de flujo del proceso, ustedes ven ahí
un corte de una tubería, ¿ya? Donde indicamos claramente en el interior de esta tubería tenemos el fluido caliente, ¿ya? Ahora, si ustedes ven lo que se requiere para efectuar los cálculos correspondientes, que en el interior de este cilindro vamos a determinar esta temperatura inicial, ¿ya? TI, y este coeficiente convectivo de transferencia, en este caso va a ser para el fluido, y como vamos a utilizar agua, entonces este coeficiente realmente debemos determinar. Ahora, si ustedes ven desde el centro a la pared interna del cilindro, vamos a tener una medición de un radio 1. ¿Ya? Y también de la parte media, de donde se encuentra el fluido, hasta T2, vamos a determinar mediante la medición el radio 2. Ahora, si ustedes ven, este espesor viene a ser el espesor de la plancha de acero con la que está construido el cilindro. ¿Bien? Ahora, aquí vemos la temperatura inicial del centro del fluido hasta el valor de T2 o T3, y aquí necesitamos determinar este radio 3. Ahora, este espesor entre la temperatura T2 y la temperatura T3 viene a ser la lámina del aislante respectivo. Entonces, este tubo, la parte externa del tubo, está protegido o aislado mediante un aislante. Entonces, este aislante puede ser, en nuestro caso, para determinar la práctica respectiva y obtener los valores, podemos utilizar plastoform en una parte del cilindro y cartón en otra parte, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar dos tipos de aislantes, el cual nos va a permitir a nosotros determinar cuál de los dos aislantes es el más adecuado para llevar a cabo el proceso de aislamiento respectivo. Ahora, esta L viene a ser la longitud total del cilindro. La parte exterior ya está dada por las condiciones en las que el aire se encuentra, ¿ya?, rodeando al cilindro en este caso. Entonces aquí vemos el fluido frío, que sería el aire, y aquí tenemos el coeficiente convectivo de transferencia de calor y la temperatura inicial, es decir, temperatura de los alrededores. Entonces, todos estos datos van a ser importantes que los conozcamos y podamos nosotros posteriormente, con esos datos que se tengan, determinar la transferencia de calor de un fluido en este tubo concéntrico. Nosotros vamos a utilizar un cilindro, ¿ya?, el cual nos va a permitir a nosotros aplicar todos estos conocimientos. Vamos a ver de manera frontal o sea, aquí está visto de frente el cilindro, ¿no? Entonces aquí está con mayor detalle
lo que vamos a determinar. TI está T1, T2 y este sería el T3. Entonces aquí vemos que de frente al cilindro, el cual nos va a permitir a nosotros llevar a cabo la experimentación correspondiente. Ahora, en cuanto al procedimiento que vamos a llevar a cabo, primeramente vamos a determinar con exactitud los diámetros, ¿ya?, del cilindro. Luego vamos a determinar la longitud del cilindro. En este caso vamos a utilizar un recipiente cilíndrico y vamos a hacer las mediciones respectivas. También vamos a medir el espesor del aislante, la temperatura, aquí la temperatura del fluido caliente, la temperatura de la pared interna del recipiente, luego la temperatura de la pared externa del recipiente. También vamos a medir luego la temperatura de la pared externa del aislante. ¿Ya? Este es el aislante. Y determinar la temperatura de los alrededores o del medio ambiente. ¿Ya? Ahora, para efectuar los cálculos correspondientes, vamos a utilizar la ecuación de Fourier, que consiste en lo siguiente. Vamos a mostrarles los cálculos con los que nosotros vamos a llevar a cabo la práctica respectiva. Entonces aquí vemos que el calor lo podemos calcular mediante la relación de K por A, variación de la temperatura con respecto al radio, ¿no? En este caso del cilindro. El área va a estar dada por 2pi RL, donde R es el radio del cilindro y L la longitud, ¿no? Entonces aquí en el circuito térmico vamos a tener 4 resistencias, ¿no? Estas resistencias van a estar comprendidas tanto en el interior del cilindro, en el cilindro exterior, en el aislante y también en el exterior. Aquí K vendría a ser la conductividad térmica del material que nosotros vamos a utilizar. En el interior, si ustedes ven, vamos a considerar esta ecuación donde tenemos el área respectiva multiplicada por el coeficiente de convección, de transferencia de calor, mediante la relación de la temperatura I, que va a estar esta temperatura I va a ser la temperatura en el centro del cilindro, ¿ya? Y esta T1 va a ser la temperatura en la pared interna del cilindro. En este caso, el cilindro está construido de un metal de acero, ¿ya? Y esto va a ser igual a la relación de la temperatura entre TI1 y entre TI y T1 sobre la resistencia. Si despejamos, si ustedes ven, al despejar esta R, entonces la resistencia va a ser 1 sobre 2pi R1 L por HI. Estas TI y TI menos T1 se van.
Entonces, esa va a ser la manera de representar la resistencia 1. De la misma manera, ¿no? En el cilindro interior vamos a considerar, por decir en este caso, la longitud, la conductividad térmica del acero y la relación de temperaturas entre T1, que vendría a ser la temperatura en la pared interior del cilindro, menos la temperatura 2, que sería la temperatura de la pared externa del cilindro, ¿ya? Sobre el logaritmo del radio 2, que vendría a ser el radio de la pared externa del tubo de acero, en este caso, del cilindro, y R1, que vendría a ser la relación, o sea, el radio de la pared interna del cilindro. Y estaría igual, y sería igual a la relación entre T1 menos T2. Luego, en el cilindro exterior o aislante, entonces vemos que el calor lo podemos determinar mediante esta relación, ¿ya? Aquí consideramos la longitud, lógicamente, del cilindro. Esta va a ser constante en todas las pruebas. K2 vendría a ser la conductividad térmica del aislante. Entonces, como vamos a utilizar dos aislantes, entonces puede ser esta K primeramente para el cartón y luego para el plastofor, mediante la relación de temperatura 2 menos temperatura 3, ¿ya? Entonces, esta T2 es la temperatura externa del cilindro, menos T3, que vendría a ser la temperatura de la pared externa del aislante, ¿no? Y dividido entre el radio 3, referido a la pared externa del aislante, y el R2, que sería la pared externa, en este caso, del cilindro, o sea, del cilindro que tiene material de acero. Y en el exterior el calor lo podemos calcular mediante esta relación, donde consideramos el radio 3, que vendría a ser la pared externa del aislante, la longitud total del cilindro, donde se va a producir el proceso de transferencia de calor. ¿Ya? Y HC sería en este caso el coeficiente convectivo de transferencia de calor del fallas. Entonces, este exterior, este calor, como habíamos indicado, está en relación al radio 3, la longitud del cilindro, y HC, o H0, habíamos indicado de que es el coeficiente de convección, de transferencia de calor. Y este HO viene a ser del fluido, en este caso del aire. Entonces vamos a ver, sumando todas las ecuaciones, tanto del cilindro, tanto del interior como del cilindro interior, el cilindro exterior o aislante, y del exterior, tenemos esta relación que nos permite
inicialmente tener el conocimiento de la temperatura I, que vendría a ser esta temperatura del fluido en condiciones iniciales, menos la temperatura de los alrededores, sobre las resistencias. Aquí vamos a utilizar cuatro resistencias. Ahora, reemplazando el valor de todas estas resistencias, entonces vamos a tener que el calor total va a ser netamente relacionado entre la temperatura inicial del agua menos la temperatura de los alrededores. Aquí vendría a ser la temperatura del aire, que debemos conocerlas. Y la relación de las resistencias, entonces, para la resistencia 1, tenemos simplemente que esta va a ser la 1 sobre 2πr1L1I, y así sucesivamente. Entonces, este calor tenemos que determinarlo tanto para el cartón que vamos a utilizar como aislante y el plastoformo también utilizado como aislante. Y el que tenga menor pérdida de calor para un espesor determinado de aislante, en este caso el espesor de nuestro aislante, tanto del cartón como del plastoformo, va a ser de 1 centímetro, ¿ya? Entonces, los cálculos que determinemos del calor transferido, ya, a través del tubo concéntrico, nos va a permitir ver cuál de los dos aislantes es el más adecuado para poderlo utilizar en un futuro, en cualquier proceso donde exista la transferencia de calor de una fuente caliente a una fuente fría, ¿no? Entonces, en este momento no podemos decir cuál de los dos aislantes es el adecuado, porque va a depender del espesor que se utilice, va a depender de la conductividad térmica y de las temperaturas que vayan obteniéndose en las distintas paredes del cilindro y del aislante, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos efectuar el cálculo correspondiente. Luego de este cálculo correspondiente, podemos determinar los resultados. Entonces, para los resultados, entonces necesitamos determinar la cantidad de calor que se va a transferir al medio, ¿ya? Y eso es importante para tener nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones, ¿no? Entonces, en eso va a consistir prácticamente el informe de la práctica número 2. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? ¿Alguna duda? Estoy para aclarar. ¿Se ha entendido? ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Pero disculpe, en la fórmula inicial de Fourier mencionaba el área, pero en las siguientes fórmulas, en la interior y en la de, ya no se En el usa interior, área. aquí El área dices ya, en el interior. Ya, vamos a volver al cilindro.
Ya, aquí lo que es importante, entonces lo que es importante, aquí visto de frente el cilindro que vamos a utilizar, ¿ya? Aquí primeramente vamos a llenar el recipiente con agua, ¿ya? Hasta un cierto nivel. Y esta temperatura va a ser la máxima temperatura que el agua en esas condiciones va a estar. Es decir, puede que esté a unos 80 grados, 75, ¿ya? Entonces, con el termómetro, inicialmente vamos a medir en el interior la temperatura del agua. Entonces, midiendo la temperatura del agua, ¿ya? Vamos a tener el valor de TI, que puede ser, como les digo, 80. Luego, necesitamos en el interior de este cilindro el coeficiente HI. Aquí vemos el coeficiente HI, que correspondería al coeficiente convectivo del agua, ¿ya? Entonces, teniendo ese valor, entonces nos va a servir para determinar HI en el interior, o sea, el calor en el interior del recipiente. Ahora, ustedes ven, aquí tenemos el R1. R1, que vendría a ser, en este caso, ¿qué es lo que pasa en el cilindro interior? Entonces, en el cilindro interior está prácticamente relacionado con el conocimiento del radio 1. Entonces, nosotros podemos, sin temor a equivocarnos, determinar el radio entre todo el cilindro interior, ¿ya? Es decir, el diámetro interior del cilindro. Y lo divido entre 2 y tengo el radio 1. Y en este punto necesito saber la temperatura interna del agua. Entonces, para ello utilizo un termómetro en este punto, donde ven, en la pared interna, utilizo el termómetro y determino la temperatura. Entre el vaciado del agua y el tiempo que esperamos, entonces el T1 va a ser menor a TI. Una vez que hemos determinado el tiempo, hemos determinado la temperatura 1, entonces vamos a cerrar por completo el cilindro para evitar pérdidas que puedan haber por conducción, ¿ya? Entonces cerramos y este recipiente ya tiene que estar debidamente aislado para justamente llevar a cabo y demostrar que lo que nosotros queremos es qué cantidad de calor vamos a transferir al medio ambiente considerando el aislante. Entonces, de esta manera medimos la temperatura en el cilindro. Y lógicamente la temperatura de pared externa del cilindro, como está aislado, entonces aquí tenemos que hacer un pequeño orificio, ¿ya? Entre T2 o entre el radio 2 y el radio 3, cosa que podamos introducir el termómetro y determinar la temperatura de
pared externa del cilindro. En este caso, el material con el que construido el cilindro es de acero. Entonces, aquí lógicamente va a haber una transferencia de calor entre T1 y T2. Entonces, la temperatura en T2 va a ser menor a la temperatura en 1. ¿Ya? Esta temperatura necesaria. Aquí va a haber un orificio, entonces este termómetro va a permitir que se determine la temperatura en este punto, o sea, T2. Y como el espesor va a ser constante de un centímetro, entonces en toda esta circunferencia la temperatura va a ser constante, ¿no? Suponiendo que sea por decir unos 47, 48, entonces en todo esto la temperatura va a permanecer en esas condiciones, ¿no? Siempre y cuando el aislante tenga el espesor de 1 centímetro en todo el recipiente al que va en todo el recipiente. Entonces, de esa manera podemos tener la temperatura 2 y luego la temperatura 3. Entonces, aquí con un termómetro, la temperatura externa, determinamos su temperatura 3 y la de los alrededores, la temperatura 0. Entonces, con esos valores, entonces nos vamos a la ecuación y determinamos Q. Entonces, los cálculos que van a hacer ustedes va a ser previamente para el cartón y luego para el plastofor. Les voy a enviar los datos una vez que concluyamos. Les envío los datos para que ustedes puedan efectuar los cálculos correspondientes. Para facilitarles la práctica, les voy a dar los datos de conductividad térmica del acero, también la conductividad térmica de los aislantes y de los coeficientes de convección, para que solamente hagan los reemplazos correspondientes y puedan determinar previamente los radios correspondientes y luego ustedes darán sus conclusiones, ¿no? ¿Cuál es el mejor aislante para esas condiciones de trabajo? ¿Y qué es lo que recomendarían al respecto, ¿no? Ahora, quiero indicarles de que la pérdida de calor no va a estar, por decir, en función del ancho del aislante que nosotros podamos utilizar, ¿no? Sino va a depender de un cierto espesor, ¿ya? Si para un cierto espesor tenemos una pérdida de calor, por decir, determinada, esa pérdida de calor puede ser constante, ¿ya? Digo constante porque puede que aumente el espesor del aislante, pero eso no me va a garantizar que mientras más ancho sea el espesor del aislante que utilicemos, menor va a ser la pérdida de calor. No está en función de eso, sino que hay un aislante, hay un espesor óptimo y que ese espesor óptimo nos va a permitir determinar qué cantidad de calor se va a perder. Y si aumentamos esa cantidad de calor, va a permanecer igual, ¿no? Entonces no va a significar que vamos a tener menor pérdida, ¿no? Sino que hay un aislante a utilizar y su espesor va a ser el óptimo. Una vez calculado, por ejemplo, el espesor óptimo, entonces ese es el único que se requiere. Ahora, si queremos aumentar, no tiene sentido, estaríamos encareciendo el uso del aislante, entonces no es conveniente. Entonces, de esta manera podemos nosotros en la industria realmente ahorrar energía
el ahorro de energía nos permite ahorrar unos cuantos centavos y evitar que el fluido que esté circulando a través del interior de un cilindro no se condense, ¿no? Porque nos interesa que el vapor que utilicemos para alimentar un determinado proceso mantenga su fase, ¿ya? Y que la transferencia de calor o la pérdida de calor sea mínima, ¿ya? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros contar con el fluido en las condiciones que nosotros deseemos. ¿Alguna pregunta más al respecto? Braulio, ¿está claro? Sí, ingeniero, claro. Ingeniero, una pregunta aparte. ¿Qué porcentaje se podría decir que ya no varía, ingeniero, para no seguir aumentando el espesor del aislante? ¿Cuánto por Bueno, ciento eso, de pérdida? claro, eso hay que determinar el espesor óptimo y va a estar, lógicamente, va a depender del tipo de aislante que se tiene y también de la temperatura a la que esté sometido dicho aislante, ¿no? Entonces, con eso podemos nosotros determinar el espesor óptimo que se requiere para aislar una tubería, en la interior de la misma circule un fluido determinado. Entonces, eso está en función de esos parámetros. ¿Alguna otra pregunta? Alejandra, ¿has entendido? ¿Qué unidades tiene la conductividad térmica? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué unidades tiene K? Ya, alguito está fallando ahí. Unidades de energía por unidad de superficie, unidad de tiempo y unidad de temperatura, ¿no? Entonces, en este caso tú decías watts, puede ser kilocalorías también, sobre metro cuadrado, hora, grado Kelvin, ¿no? Ese sería las unidades de la conductividad térmica, en este caso del aislante que nosotros. Y también metro cuadrado, joule, puede ser joule, metro cuadrado, puede ser hora, grado Kelvin. Entonces, unidades de energía por unidad de superficie de tiempo y unidad de temperatura, ¿no? Entonces, si utilizamos el sistema internacional, entonces podemos nosotros calcular la K o sacar los datos de K en función a kilocalorías, grado, hora, grado Kelvin. Entonces, esos datos yo se los voy a proporcionar para que tengan a la mano y puedan tener un informe que permita comparar cuál de los dos aislantes bajo ese mismo espesor es el más adecuado para utilizarlo, ¿ya?
¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dices, Naibel? Sí, no hay ninguna duda. Esto ustedes ya lo han llevado en operaciones 2, creo, me parece, o en 1. En 1 me parece, ¿no? Sí, en Transferencia OP1. en UP1. Entonces ahora estamos aplicando esos conocimientos, determinar justamente el aislante óptimo que debemos nosotros utilizar para, en caso de que nos encontremos en una industria, poder sugerir de que este tipo de aislante que podamos tener es el adecuado para poder ser utilizado, ¿ya? Entonces son conceptos que ustedes ya lo conocen, conceptos que ya han sido vertidos, han hecho problemas en superficies planas, en superficies en cilindros, ya considerando los radios, etcétera, ¿no? Entonces ahora solamente estamos aplicando ese conocimiento y ese conocimiento nos va a permitir tener resultados adecuados, ¿no? Resultados de los cuales nosotros podemos interpretarlos de manera adecuada y sin temor a equivocarnos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, no habiendo más, vamos a dar por concluida esta clase y lo único que estaría a la espera de la guía respectiva más los datos que se tengan y ustedes tienen que reemplazar. Entonces aquí lo importante es ver si tenemos un cilindro, entonces ese cilindro lo vamos a aislar la mitad del cilindro, es decir, si dividimos esto entre este punto 3, si ustedes ven, hasta este punto donde la flechita está indicando, en la izquierda, a mi izquierda, vamos a aislar con cartón y a la derecha puede ser con plastoform. Entonces, aquí en este punto, aquí, donde está la flechita, vamos a hacer un orificio, ¿ya?, en el aislante para introducir el termómetro y medir la temperatura externa de la pared, ¿ya?, en este caso del cilindro que tiene plancha de acero. Y en este otro punto también tiene que haber una abertura para introducir el termómetro y medir esta temperatura, que prácticamente tiene que ser la misma, ¿no? La misma. Pero puede haber alguna diferencia debido a que el orificio que le hagamos tenga una sección mayor a la de esta. Puede suceder eso, porque estaría en contacto y aquí la pérdida sería, si este conducto tiene mayor sección que este, entonces la pérdida de calor aquí, la temperatura va a ser, por decir, menor a la de esta que estaría en mejores condiciones. Ahora, si ambos ductos tienen el mismo, por decir, la misma sección, pues la temperatura aquí de pared externa del cilindro va a ser la misma. Y aquí, lógicamente, va a ser igual, ¿no?, la misma. Si aquí mide, la temperatura mide, por decir, una cosa de
22, 23 grados, entonces aquí también tiene que ser la misma. Entonces, de esa manera, nosotros tendríamos los datos respectivos y para poderlos aplicar. Entonces, hay maneras de hacerlo. Entonces, aquí el objetivo es dividir en dos y forrar, ¿no? Lógicamente, la tapa de esta, bueno, vamos a utilizar autoclave y la tapa también tiene que estar aislada, ¿ya? Esta tapa también tiene que estar aislada para justamente evitar pérdidas, ¿ya?, a través del sistema y optimizar esta pérdida. Ahora, en la tapa podemos utilizar otro tipo de aislante, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, el periódico. ¿De qué manera el periódico también es un aislante adecuado? Si ustedes ven el periódico con un espesor de 1 centímetro, por decir, también es un buen aislante. Y ustedes ven a los señores que están en la calle, es decir, los indigentes, se tapan con periódico. Entonces, eso hace que proteja la temperatura externa del organismo y evite que haya un enfriamiento del cuerpo. Enfriamiento puede ocasionar, por decir, problemas en el organismo, ir hasta la pérdida misma de la vida, ¿no? Entonces, hay gente que en las calles se consiguen cartones, se consiguen periódicos, justamente para paliar el frío que pueda penetrarles, ¿no? Entonces, eso les permite conservar la temperatura de su cuerpo y dar el enfriamiento del mismo, ¿ya? Entonces, en eso va a consistir la práctica. Voy a dejar de compartir la pantalla y poder conversar algo más con ustedes, ¿no? Ángela Virginia, ¿qué me dices? ¿Has entendido? Sí, he entendido, todo bien. No te veo. Abre tu cámara. Has entendido, pero no has comprendido. No tiene cámara, dice. Ahora sí. Es que estoy a contraluz, Inge. Bueno, no te veo nada, es una sombra. No, estás tras de una luz. Sí, Inge. Ya. Entonces, sí, hasta por el momento ninguna pregunta más. Entonces, estaría perspectiva y no se olviden ya. Espero que Ya no se la escucha bien. Inge, se ha cortado su señal. este internet nos juega un papel muy negativo a veces, nos corta en el momento más preciso. Entonces, como les decía,
esta práctica lo voy a dar hasta el próximo viernes, ¿ya? Cualquier duda que tenga, entonces el contacto interno, como de costumbre, para solucionarles algún problema que puedan tener o alguna orientación que deseen, ¿ya? Entonces, sin más, vamos a dejar esta clase y lo único que les pido es de que cuídense, traten de no salir de sus hogares y si lo hacen, estén bien protegidos porque este mal realmente es un mal que ocasiona serios problemas. Y espero que tengan, por decir, es decir, que no tengan problemas en su inscripción, ¿no? Y yo creo que si ustedes están cumpliendo con los requisitos, no va a haber ningún inconveniente al respecto y van a poder llevar la asignatura respectiva. El día lunes o martes vamos a recibir seguramente la lista y se los leeré la lista, es decir, les voy a dar a conocer quiénes realmente están habilitados y en función a eso, entonces ustedes pueden sentirse tranquilos de llevar esta asignatura, ¿ya? Entonces, queda en pie la lista final que se les va a entregar la siguiente semana. Entonces, sin más que decirles, me despido y que realmente ustedes tengan un buen día, un fin de semana y cuídense. Hasta pronto y muy buenas tardes.